¿Qué era y en qué consistía el Sanedrín judío que condenó a Jesucristo? El llamado Sanedrín, la asamblea o consejo de ancianos del pueblo de Israel, era, de hecho, la corte suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá, la ley sagrada. Era competente en asuntos religiosos, penales y civiles. Composición del Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por un mínimo de 23 jueces y un máximo de 71. Eran 71, porque la Biblia dice que Dios dijo a Moisés en el desierto: coge 70 de entre los ancianos de Israel y haz la asamblea de Israel. Este número se convirtió en la cantidad estándar para la composición del Sanedrín en la época del segundo templo de Jerusalén. El Sanedrín no es una institución del Antiguo Testamento, aunque pueden señalarse algunos precedentes del mismo. En Números 11:16, Moisés instituyó por orden divina un consejo de 70 ancianos de Israel. Los rabinos siempre han argumentado que este es el origen del Sanedrín. Sin embargo, leemos que el rey Josafat puso en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de la familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Segundo de Crónicas 19:8. Algo parecido se hizo en tiempos de Esdras y Nehemías. Esdras 5:5, 10:8. Nehemías 2:16, 5:7 y 7:5. Hay noticias de que en tiempos de Antíoco existía una jerousía o concilio de ancianos, pero el Sanedrín, propiamente dicho, fue un cuerpo colegiado que ejercía la suprema autoridad en asuntos políticos, religiosos y judiciales en Israel durante la ocupación romana. El primero que usa el término fuera del Nuevo Testamento es Josefo, quien nos informa que en el año 57 a.C., Gabino dividió el territorio de Israel en 5 sinedria, cada uno con su sinodoi, para fines de administración en asuntos civiles, ya que los romanos procuraban no interferir con la religión de los pueblos que conquistaban. Pero al parecer, el asunto evolucionó hasta incluir asuntos religiosos, aunque teóricamente solo los casos mayores, como era juzgar a un sumo sacerdote de Jerusalén o un falso profeta. Estaba formado por 71 personas, todas de gran importancia, los 70 ancianos más el sumo sacerdote. A estos se incluían los principales nobles, sacerdotes y escribas, y a todo este gran grupo lo presidía el sumo sacerdote. Años antes del juicio del Señor Jesús, Herodes el Grande había matado a unos 45 miembros del Sanedrín y los había sustituido por personas adeptas a él. La jurisdicción del Sanedrín en el momento del juicio del Señor Jesús estaba restringida a Judea en términos estrictamente legales, pero su influencia moral iba más allá del alcanzado a las comunidades judías, donde quiera que estuvieran. Por eso dieron poderes a Saulo para ir a Damasco a perseguir a los cristianos. Esto se encuentra en Hechos capítulo 9, versículo 2. Se describen en la Biblia 4 diferentes juicios celebrados por el Sanedrín. 1. El del Señor Jesús, Marcos 14:53. Segundo, el de Pedro y Juan, Hechos capítulo 4, verso del 3 al 6. El tercero, el de Esteban, Hechos capítulo 6, versículo 12, capítulo 7 de versículo 1 al 60. Y el cuarto, el de Pablo, Hechos capítulo 23, versículo del 1 al 10. El Sanedrín no tenía autoridad para dictar sentencias de muerte. Estas tenían que ser confirmadas por el procurador romano, por lo cual hubo necesidad de recurrir a Pilato en el caso del Señor Jesús. Esto está en Juan capítulo 18, versículo 31. Si no se hizo así en el caso de Esteban, fue porque se presentó un estallido de violencia. Hechos capítulo 7, versículo 57. A través de las tradiciones judías recogidas en la Misná, se conocen los procedimientos que se utilizaban en los juicios. Para que hubiera quórum, se necesitaban unos 23 miembros presentes. Las reuniones se celebraban en un sitio conocido en el templo, pero nunca en día de fiesta ni de noche, realizándose una excepción en el caso del Señor. Los miembros del concilio se sentaban en semicírculo para que pudieran verse las caras. Frente a ellos había varias filas de asientos para los discípulos de los sabios. En medio se ponía el acusado, que debía vestir humildemente o de luto. Se daba lugar primeramente a la defensa y luego a la acusación. Los estudiantes o discípulos podían hablar en favor del acusado, nunca en contra, a menos que se tratara de un caso que no envolviera la pena capital.
Las sentencias de descargo debían dictarse el mismo día, pero las de muerte al día siguiente de la audiencia. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, da un like y deja tu comentario.